Eh, Preparé este tema eh, porque la verdad que eh, sentí la guía del Espíritu Santo cuando Esteban me pidió para venir a compartir que él me decía hacer mi visita, y la verdad que esta es nuestra casa, así que le traigo el saludo de mi esposa, Ángeles, este, eh, y habla, compartiendo esto, eh, esta reunión, este momento, eh, pude ir comprobando algunas cosas en el Señor. Y la oración, ahí titulé una herramienta clave para una vida espiritual. Dice la palabra que no tenemos luchas, o las mayores luchas, no es contra carnes, no es contra huestes espirituales, que es la lucha más grande que podemos tener. Eh, y la oración lo podemos ver, pero antes me gustaría, hemos estado compartiendo esta primera etapa que mostró esta reunión, la gran necesidad de oración que hay, que tenemos, la gran necesidad de oración que tenemos cada uno de nosotros y como iglesia. Y me gustaría rescatar algunas cosas de ustedes y que me cuenten así muy cortito, digamos, con respecto a la oración, cuál fue una experiencia, una experiencia de triunfo, de que, a ver, yo oré por tal cosa en algún momento de mi vida y el Señor me contestó. Así, cortito. Alguien que quiera contar su experiencia. Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien, bien. Daniel. Ajá. Gloria al Señor, ¿no? ¿Alguien, alguna experiencia exitosa? ¿Sí? Oración contestada. Oraciones contestadas. Dice la palabra allí en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando nosotros hablamos de oración, hablamos de un instrumento, y quizás el único instrumento que ha dejado el Señor para nosotros es la oración. Es la única herramienta de comunicación que tenemos. Nosotros antes de avanzar con el mensaje, nosotros para comunicarnos con alguien necesitamos primeramente conocerle. Para que nosotros podamos comunicarnos con Dios, necesitamos primeramente conocerle a través, en este caso, a través de su Hijo Jesús.
nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos allí al Señor clavado en la cruz, eran tres cruces. De un lado estaba un malhechor y del otro lado estaba otro malhechor. Uno dijo, ¿qué le dijo uno? A ver. ¿Y el otro qué le dijo? Bien, bien. Se comunicó él con el Salvador. Primeramente, para que nosotros nos podamos comunicar, debemos conocerle al Salvador. Conocerle a nuestro Señor Jesucristo implica conocerle. Que Él, primeramente, saber que Él es el Salvador. Dice la palabra que Él dio la vida en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué lo dio a su vida? Porque nosotros no éramos capaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿Y salvarnos de qué? Del pecado. El pecado tiene una dirección que es inevitable, es el infierno. El Señor Jesucristo tiene su dirección, es el cielo. Clavado allí en la cruz y derramada su sangre y puesto su cuerpo sacrificado, dio la vida por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Y como compartíamos con el grupo que me tocó orar, uno de los hermanos decía, yo abrí mi corazón para que el Señor Jesucristo sea mi Salvador. Necesitamos abrir nuestro corazón para que Él sea nuestro Salvador a través de esa obra maravillosa allí en la cruz. Nuestra vida, si no le conocemos como Salvador personal, es como este techo, es como este techo. Por más que pidamos a Dios miles y miles de cosas, nuestra oración no va a llegar si no es por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Después podemos ahondar este tema. Volviendo al tema de la oración como herramienta de comunicación con nuestro Padre, eh, la verdad que otra cosa que hablábamos con Ángeles estos días, eh, una linda característica de esta iglesia es este momento de oración, de que los hermanos, de que ustedes puedan a mitad de semana, a mitad de su tiempo, parar la pelota, venir, poner las necesidades, poner los agradecimientos, como iglesia es algo extraordinario. Porque lamentablemente podemos ver, y hablando como iglesia en general, que es una de las cosas olvidadas. Hay poco tiempo para venir a hablar en grupo con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Esta herramienta tiene un gran defecto, quizás, porque amamos el tiempo y debemos recordar que el tiempo no es nuestro, porque no nos preparamos, estoy hablando en general, ¿no? Porque muchos hermanos no se preparan eh, para exhibir el talento que tienen en el púlpito, en el canto, en determinados ministerios que sean públicos. La oración no requiere ninguna de eso. Las prédicas y todo eso le hablamos a los hombres. La oración le hablamos a Dios y requiere de un tiempo de que podamos. Sí, está prendiendo. La parte de arriba, me parece.
Eh, la oración marca una relación con nuestro Dios. Decía don Mario Mulchi, muchos de ustedes lo han escuchado, un hermano de Santiago del Estero, ya con el Señor, decía él, si usted hermano no ora 5 horas por día, eh, ¿cómo estará su vida? Y la verdad que él sí oraba 5 horas por día, y la verdad que muchos de nosotros, en mi caso, no lo hago. Me es imposible. Eh, este, pero el mensaje de don Mario era, cuando más tiempo pasemos en esa comunicación, más fluida va a ser, más le vamos a conocer a nuestro Señor. Es un indicador para medir nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos hoy? ¿Mm? Seguramente no le estoy... Bueno, ¿eh? Dale, dale. Si querés ponerlo al- a la placa entera, Esteban. Decía que la prédica toca a los hombres, afecta al tiempo terrenal, pero la oración afecta directamente a la eternidad. Eh, a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos administrando el tiempo que el Señor nos da y estamos dedicando un tiempo especial para la oración, para hablar con nuestro Salvador, para pedirle perdón, para presentarle nuestros agradecimientos, para rendirnos a Él y reconocerle como nuestro Dios? ¿Cómo estamos? Eh, a ver, fíjense que la oración, vamos a poner toda, ahí está, vamos a poner toda lo que la oración no necesita es esto, ¿no? Intelectualismo, cosas psicológicas, filosofía, ciencia, capacidad expositiva. No, necesitamos un tiempo de intimidad. ¿Cuánto vale ese tiempo de intimidad? ¿Y en qué lo vamos a ver reflejado? ¿Cuál es tu indicador? ¿Cuál es tu termómetro en tu vida? Le estamos dedicando este tiempo de intimidad al Señor? Eh, Fíjense, vamos a poner completita la placa. Eh, Dice pues, ser imitadores. La palabra imitador es mimo en griego. ¿Qué hacen los mimos? Eh, Son grandes imitadores. Para imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el requisito fundamental? O para imitar a alguien, ¿cuál es mi requisito fundamental? Conocerle, saber quién es, estar en contacto permanente para poder conocer sus gestos, para poder conocer lo que piensa, lo que decide, cuáles son sus fortalezas, qué podemos buscar en esa persona, en este caso en la persona del Señor Jesucristo. Esa persona a mí me debe fascinar, me debe encantar, me debe seducir, me debe atraer, me debe maravillar. Estamos en ese proceso en nuestras vidas. ¿Me encanta el Señor Jesucristo? ¿Me seduce la vida del Señor Jesucristo?
en lo diario. Eh, y cuando leo su palabra, quedo maravillado. ¿Cuánto estoy leyendo? ¿Cuánto me estoy acercando a la persona del Señor Jesucristo para conocerle y para ser un excelente imitador? ¿Cuánto estamos haciendo en nuestras vidas? Eh, Hay una metodología que es observar cuidadosamente. Aquí podemos ver en el Señor Jesucristo la conducta en diferentes momentos, en diferentes procesos de su vida, la conducta que él mantuvo, actitudes, comportamientos, cómo lo hacía, las expresiones verbales que tenía el Señor Jesucristo eh, en diferentes momentos. Hoy en día estoy teniendo la identificación total con la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos andar? Allí en Primera de Juan 2:6 dice, tenemos la respuesta. Esta respuesta está allí en su Biblia, en la Biblia que yo tengo. Eh, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mirar su vida de oración. Mirar su vida de oración. Allí en el, en el libro de Lucas, donde cuentas todos donde nos muestra la palabra sus momentos de oración, inclusive el Señor Jesucristo, cómo empezó su ministerio, orando, comunicándose, usando esa herramienta. El Señor Jesucristo era Dios, es Dios y va a ser Dios por la eternidad. Él necesitó de esa herramienta para comunicarse con su Padre. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un éxito? Un partido ganado, un partido perdido, un partido ganado, un partido perdido. Y vamos, ¿ah? En nuestra vida en general. ¿Cuánto necesitamos de esas herramientas? ¿Cómo debemos andar? Mirar la vida de oración que tenía el Señor Jesucristo. Eh, Él es ejemplo y pauta de nuestra vida de oración. Muy similar a lo que Él es un gran ejemplo de oración para seguir, pero también es pauta. Fíjense la pauta, el cosito ese que nos servía para escribir en el renglón, ¿ah? Para escribir recto, Él es esa pauta, Él es ese instrumento para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Los animo a que no se desinflen en venir. Es hermoso ver este momento donde los hermanos comparten sus necesidades. Y qué lindo que es ese instrumento, porque ya no llevo la carga, que lo puedo llevar solo y alejado de la congregación. Compartir las cargas bajo oración, es algo que el Señor Jesucristo le agrada mucho. Ver a sus hijos en grupo, clamando, agradeciendo, cantándole canciones para su gloria, reconociendo su obra, es algo extraordinario y algo que lamentablemente se está perdiendo en muchas iglesias por esto, porque muchas iglesias están enfocadas y se han vuelto grandes convocantes. Por eso ven algunas iglesias, pueden ver en YouTube o en la televisión, están llenas y otros llenan estadios. El Señor Jesucristo quiere que nosotros hablemos con Él para poder conocerlo,
porque Él se muestra amigo, dice en su palabra. Y con un amigo, cuando más hablamos, más le conocemos. Eh, nos estimula, la vida de oración nos estimula a dos cosas fundamentales: parecernos a Él, imitarlo a Él. Allí en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. A cara descubierta, esa intimidad del Señor Jesucristo que podemos tener nosotros con el Señor Jesucristo a cara descubierta, no lo vamos a tener en una prédica, no lo vamos a tener preparando un mensaje, no lo vamos a tener mm, demostrando el talento que nos ha dado. No, a cara descubierta, estando frente a Él en nuestra intimidad, allí donde nadie te escucha, allí donde nadie te ve, esa intimidad lo vas a tener solamente con el Señor Jesucristo. Eh, y dice, ¿no? Detrás de una premisa hay una promesa, y detrás de cada promesa están los resultados del Señor Jesucristo. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, ¿no? Como por el Espíritu del Señor. Cuando más comunicación tenemos con Él, más nos vamos a parecer, más le vamos a poder imitar y vamos a poder seguir sus pisadas. Eh, la oración no es un mandato, es una obligación. Y aquí me detengo un ratito. Todos aquellos que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, tenemos la obligación de hablar con Él. Porque es maravilloso el Señor Jesucristo. Porque es fascinante la vida. Porque cada cosa, cada triunfo del Señor Jesucristo, hablando antes de la muerte de Él, nos maravilla, nos maravilla. Y hace un tiempo, voy a contar cortito, el Señor Jesucristo nos responde las oraciones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. El Señor ve todas nuestras necesidades. Él va a contestar todas las oraciones. Y hace poco tiempo, eh, ustedes saben que con este cambio de presidente muchísimas cosas han cambiado. En mi trabajo nos ofrecían el retiro voluntario. Yo lo descarté en un primer momento, después vino de vuelta, nos avisaron todos que todos teníamos la posibilidad de irnos si queríamos irnos. Cuando viene esta segunda posibilidad, digo a mi señora, mira, volvió a salir el retiro voluntario y tengo ganas de irme. Entonces, lógicamente, mi esposa me preguntó, me dice, Ángel, ¿y qué vas a hacer? ¿De qué hombre? ¿Qué vamos a comer? Le dije, había 4 días para decidir. Le dije, si el Señor Jesucristo no da una señal en estos 4 días, ¿por qué no me tengo que ir? Y pasó. Al otro día me llaman un ex compañero de la carrera, avisándome que estaban entrevistando gente para trabajo. Mandé el mail con el currículum y todo, y me llamaron inmediatamente para si me quería presentar a la entrevista. Me presenté en la entrevista y al tercer día, al cuarto día, era el último día que tenía la posibilidad para presentar la solicitud del retiro, y me hablaron y me dijeron que quedaba en ese trabajo. Trabajo de docencia en un pueblo eh, antes de llegar a Pergamino, titular, y me dijeron,
las horas de clase son tuyas. Bueno, estaba la respuesta del Señor. Fue la respuesta del Señor. El Señor contesta, cuando va a contestar, contesta al corto plazo. Él sabe nuestras necesidades. Y es difícil separar el tiempo para pasar con Él. Para todos. Estamos aquejados con el tiempo de trabajo, con el cansancio diario, con... Nosotros estamos haciendo un devocional que se llama el desafío de orar juntos. Eh, y la verdad es un desafío. Es un tremendo desafío, y así personalmente es un tremendo desafío, pero la oración te salva. Como decíamos al principio, había uno de los malhechores que solo esa conversación pequeñita que tuvo con el Señor Jesucristo lo salvó. Lo salvó. No hace falta obras para que tengas la salvación y la vida eterna. Hace falta solamente el Señor Jesucristo acercarse y pedirle perdón por los pecados. Porque tenés dos caminos. Si Él te perdona tus pecados, vas al cielo. Hay mucha gente en el cielo. Hay mucha gente que rechazó al Señor Jesucristo y hoy está en el lugar de los tormentos, dice la palabra. Eh, la oración te hace estar con tu Señor, te hace libre de pecados. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos de tentación la oración vale oro. Eh, Te da fortaleza en esos tiempos difíciles, difíciles. Las fuerzas vienen de Dios. Eh, la oración te hace tomar buenas decisiones. Habla con tu Señor a la hora de tomar decisiones. La oración, finalmente, es una herramienta para seguir sus pisadas. Eh, si todavía íntegramente no le conocemos a nuestro Salvador o a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Salvador, cree en esa obra. Cree que Él vino por vos, que vino por mí. Que dio su vida allí en la cruz. Para que todo, dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Vas a pasar a ser hijo de Dios si crees en esa obra. Y de hecho, el Señor Jesucristo eh, te va a recibir, te está esperando para recibirte. No hay tiempo. Nosotros no sabemos qué puede pasar dentro de 2 minutos o cuando salgamos. El Señor viene, dice que viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a todos aquellos que hemos creído en Él. Puede venir ahora, dentro de medio minuto, puede venir dentro de 100, 200 años, nadie lo sabe. Lo único que te garantiza es que tengas tu salvación y que te animes a hablar con ese Señor, con ese amigo, con ese Salvador en cada momento de tu vida. Amén.